Bueno, entonces comencemos a desmenuzarlos bien claritico para que la gente los tenga presentes, pues porque, y como usted dice, la sensación térmica es una y la realidad es otra. Así es. Bueno, ¿cuál es el gran problema económico de Colombia? Para empezar por ahí, es la disfuncionalidad que existe en la economía, porque por un lado el consumo está bien, el gasto público disparado, pero por otro lado la inversión está por el piso. Y eso es lo que al final del día genera todos los problemas. Por eso la sensación térmica es buena, porque es el consumo. La gente está gastando. El gasto del gobierno altísimo. Ha sido lo que ha impulsado la economía. Pero por otro lado, la inversión postrada. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay crecimiento económico. El crecimiento es muy pobre. El mismo gobierno Petro, que acaba de publicar el marco fiscal de mediano plazo, dice que la proyección de crecimiento económico de Colombia para la próxima década, todos los años, no superará el 3%, estará siempre por debajo del 3%. No. Imagínense, estamos condenados a un país que, según el gobierno Petro, crecería durante 10 años a menos del 3%. Así no resuelve ningún problema el país. Déjeme interrumpirlo porque quiero preguntarle una cosa que a mí me llama mucho la atención. Obviamente, pues el desempleo no está en su peor momento, la inflación no está en su peor momento, todos los avisos son como semáforo casi que en rojo, pues en amarillo o en rojo, pero sin embargo los empresarios andan contentos. ¿Tienen razón? No, pues algunos que venden bienes de consumo sienten que la economía va bien, pero en el fondo saben que los proyectos de inversión están parados porque no hay condiciones, no hay confianza. Y yo creo que de eso se trató en buena parte esta elección, ¿no? De generar confianza y ver cómo se podía recuperar un poquito el ambiente para la inversión. Pero sabe que la economía, en el fondo, el problema de inflación sí existe. Que la inflación va mínimo a 6% este año y algunos dicen que puede ser más, 6,5%, incluso 7%. O sea, es una inflación alta. Y el desempleo, el gobierno saca pecho, pero una parte muy importante de esa reducción del desempleo es el empleo público, contratos temporales, es decir, no es algo sólido, no es algo que podemos decir, es que lo que está creciendo en Colombia es un empleo duradero, un empleo estable, no, son empleos temporales. Bueno, pero entonces, fuera el que hubiera sido el gobierno elegido, pues ayer, domingo fue uno, eh, pero eh, a cualquiera de los dos le hubiera tocado el reto, reducir el tamaño del actual Estado como lo deja el presidente Gustavo Petro. Y han hecho mucha caricatura porque pues, obviamente la motosierra es un instrumento que en Colombia revive muchas tensiones, muchas cosas, muchos recuerdos horribles. Entonces, pues ese no es, digamos, el ejemplo de qué es lo que hay que hacer, pero hay que recortar el Estado. ¿Cómo recortarlo, doctor Mauricio? Sí, aquí no cabe la motosierra, pero lo que sí va a tocar sacar es un bisturí y con mucho tino recortar donde está la grasa, ir directo a donde está la grasa. Entonces, la tarea es grandísima porque hay que reducir el gasto. Yo estimo en nuestra propuesta, que venimos trabajando incluso desde nuestra propia campaña política, es un recorte de más de 3 puntos del PIB. Eso es una cifra enorme. 3 puntos del PIB son algo así como 60 billones de pesos hoy. Entonces, es un recorte grande. Entonces, ¿por dónde hay que empezar? ¿Dónde está la grasa? Bueno, la más importante está en la planta, los gastos de personal. En el gobierno Petro, entre el 2022 y el 2026, en Colombia, el Ejecutivo, solamente en el gobierno central, el Ejecutivo amplió la planta en 55,000 cargos. Pero no solo está el Poder Ejecutivo, también están las ampliaciones de planta que hicieron la rama judicial, los órganos de control, los entes autónomos, que son las corporaciones autónomas regionales. ¿Qué tal la contratadera? Ahí el incremento, ahí voy a ir un poco más atrás en el tiempo, del 2019 hasta hoy han sido otros 50,000 empleos. Entonces imagínense esa situación, 55,000 en la rama ejecutiva y 50,000 en el Poder Judicial, el Legislativo y los entes de control. Estamos hablando de 105,000 cargos que el país simplemente no tiene la plata para sostener. Usted dice
que reducir el Estado en ¿cuántos empleos? ¿Me repite esa Yo, cifra? yo de esos 105.000 que se han creado, propongo que hay que recortar más o menos la mitad, 45.000. Hay que recortar 45.000 cargos. Y si el Estado, digamos, es el principal proveedor de empleo, por lo que yo he visto como la principal fuente del aumento de empleo, ¿cómo haremos para recortar tantos empleos? Pues Y si el crecimiento, como usted dice, es tan oscuro, las perspectivas del crecimiento por la inversión. bueno, ya le contesto eso, pero es que no es solo el problema de estos de la planta, hay otro problema adicional, que son los contratos de prestación de servicios, las famosas OPS, órdenes de prestación de servicios. Como si no fuera suficiente un aumento de la planta de 105.000 cargos, se adicionaron 190.000 el año pasado por la vía de OPS. Esos son temporales. Eso es lo que también muchas veces se conoce como los supernumerarios. Entonces, 190.000. Y esos contratos no son baratos. Mucha gente que tiene contratos de prestación de servicios gana 5, 8, 10 millones de pesos. Y ahí el año pasado hubo 190.000. Entonces, yo digo, recortar en 45.000 la planta y reducir en un 30% los contratos de prestación de servicios. Es decir, Imagínese. que no se renueven esos contratos de prestación de servicios. Todo eso es absolutamente necesario para poder recortar el gasto. Y si hacemos eso, vamos a tener un ahorro el año entrante de 13 billones de pesos. Y recuerde que la meta es llegar a 80, o por lo menos a 60. Entonces, con esto logramos 13. Apenas estamos empezando. Esta es como la cosa inicial. Y este elemento tendría que venir acompañado, y ahí se va a ver el verdadero carácter y capacidad de invertir su capital político en resolver este problema de este gobierno que fue elegido ayer. Porque se va a necesitar también que el aumento salarial de toda la planta del Estado colombiano solo sea equivalente a la inflación. No puede haber aumentos por encima de la inflación. Eso es lo que se necesita para poder adelgazar la burocracia. Cuota inicial de un plan de ajuste fiscal. Pero no me ha explicado cómo va a absorber el país esa cantidad de gente entre burocracia oficial, propiamente dicha, y contratadera, que va a quedar sin empleo si no tenemos la inversión, no tenemos las perspectivas y no tenemos el crecimiento. ¿De dónde vamos a sacar un empleador que no sea el Así es. Estado? Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta? Estamos recortando gastos, o la propuesta de reducir los gastos de funcionamiento, la burocracia, para poder abrir espacio para aumentar la inversión, para que haya más inversión en seguridad, en salud y en vivienda. Y esa inversión es la que nos va a ayudar a reactivar el empleo. Ese sí, un empleo estable, bien remunerado, un empleo que sea, digamos, sostenible. Entonces, el plan de ajuste debe ser recorte gastos de funcionamiento y aumenta el presupuesto de inversión. Por eso, lo que estamos proponiendo es no solo reducir el gasto de burocracia, sino también hay una serie de gastos adicionales, ahora le explico, de funcionamiento, que se deben recortar para al mismo tiempo darle más presupuesto a seguridad, salud y vivienda.